Hola otra vez. Bueno, vamos por la segunda parte de esta integración o repaso. Y bueno, justamente retomando el eje de lo que estábamos conversando antes, de qué es lo que sucede en la Argentina en 1880 y la consolidación de este Estado Nacional y la conformación de un sistema educativo como instrumento de dominación de la élite por sobre los sectores populares. Para tener una idea de qué es lo que está pasando en materia económica, política internacional, estamos asistiendo en el último cuarto del siglo XIX a nivel internacional a la conformación del mercado mundial. Esto es que por primera vez todos los países del mundo van a estar conectados por cuestiones de intercambio económico. Y es realmente algo que termina de influir en todos los países porque se va a conformar también aquello que se llama la División Internacional del Trabajo, que es aquella, si se quiere, división arbitraria que coloca a algunos pocos países con un modelo económico industrializado y a todo el resto como productor de materia prima y en un vínculo de sometimiento y dominación con estos países industrializados. Los países industrializados van a ser principalmente Gran Bretaña en Europa, Francia, Holanda, Alemania, principalmente igual siempre va a ser Gran Bretaña. Y en esta segunda etapa, de 1880 en adelante, también va a estar Alemania. El resto del mundo, que es Asia, principalmente el sudeste asiático, lo que sería también la India, parte de Oceanía, el continente africano y toda América Latina, nos vamos a colocar en este vínculo de dependencia y desigualdad respecto de estas potencias europeas industrializadas. Vamos a ser productores de materia prima y esto es necesario saberlo para comprender quiénes son los que van a tener el poder real, económico y político en la Argentina y cuáles son los intereses. Los intereses es la vinculación directa a este nuevo mercado internacional que se está conformando. Nosotros somos productores de materia prima, principalmente del agro, y en ese momento principalmente grano, porque recién aparecía el barco frigorífico, lo que nos permitía poder comerciar carnes al extranjero, pero era muy incipiente. Nosotros comerciábamos con grano. Para eso se necesitaban grandes extensiones de tierras y ahí es donde se termina de consolidar aquello que nosotros conocemos como la oligarquía terrateniente argentina. Bien, son estas pocas familias europeas, todas de origen europeo, que en determinados momentos, sobre todo el siglo XIX, han ido consolidando propiedad privada para ellos, en beneficio de ellos, y no solo eso, sino que integran el gobierno. En 1880, con el Partido Autonomista Nacional, único partido que existía en ese momento, llevan a uno de los máximos exponentes políticos, que va a ser Julio Argentino Roca, del proyecto económico tanto de la oligarquía terrateniente local como de los intereses británicos. Como les dije hace un rato en el video anterior, es esto de la expansión hacia la Patagonia. Y, entre otras cosas, la consolidación del poder del Estado oligárquico nacional a partir de distintas medidas que permiten este control social. Como dijimos, separar el poder de la Iglesia respecto del Estado y conformar un sistema educativo. Bien, ahora, dicho el contexto, le damos un poquito más de entendimiento a qué es lo que se va a discutir y cómo se va a conformar ese sistema educativo, en principio a partir de la ley 1420, sancionada y promulgada en 1884. El debate más fuerte va a tener que ver justamente, y en este contexto de división de poderes del Estado y la Iglesia, con si se va a impartir educación religiosa o no. Que eso está muy bien narrado en esa discusión en el video que les pasé con Pablo Pino y el rector de la UCA. Bien, ¿qué es lo que se está disputando ahí? Justamente es el control y el dominio social. ¿Qué es lo que establece entonces la ley 1420? Es esta educación gradual, gratuita y obligatoria de nivel primario de formación en primeras letras y establece la laicidad, pero es algo que queda como solapado y poco claro, porque se permite impartir educación religiosa en las escuelas antes o después del horario formal y deben estar autorizados por las familias. Bien,
Eso es la ley 1420. ¿Qué es lo que elimina la ley 1420 de cómo venía impartiéndose la educación hasta entonces? Por ejemplo, los castigos corporales, que eso lo ven también en el video, y cambia la forma del armado del aula. ¿Por qué? Y acá tenemos que remitirnos también al contexto internacional. Estamos atravesando el siglo XIX, pensemos en Europa, pensemos en la Revolución Industrial y pensemos que en Europa hay que educar a este nuevo proletariado urbano, a estos nuevos obreros que van a ingresar a las fábricas. Entonces, la lógica intuitiva de los dueños del capital es justamente adoctrinarlos de pequeños para que después no exista la posibilidad de que se cuestione este nuevo orden. ¿Qué función tiene la escuela acá? Que tengan los conocimientos básicos necesarios para trabajar en cualquier actividad industrial, pero principalmente que estén adoctrinados. Que quede claro la cuestión del orden de las horas en el día y que a determinados estímulos se responda de la misma manera. Por eso, la disposición del aula, con los bancos todos mirando hacia el mismo lugar, ese lugar es ocupado por una persona que es dueña del saber incuestionado. Porque nadie se pregunta quién es ese sujeto que tiene ahí adelante, que incluso hasta nosotros hoy podríamos preguntarnos a quién tenemos adelante, ¿no? Bien, ordenados y que reciben, por ejemplo, el estímulo de la campana o del timbre para salir a un momento muy breve en comparación con las horas de estudio, donde pueden esparcirse y volver. Esto los educa para que en el momento de estén en la fábrica y tengan sus jornadas de 10 a 12 horas, en los 20 minutos que tienen para poder alimentarse, nadie haga ninguna pregunta, sabe que responde al estímulo del timbre o la campana, se alimenta y vuelve a entrar. ¿Bien? Entonces, vean que el sistema educativo, desde sus orígenes y lamentablemente hasta nuestros días, que si bien hoy se está cuestionando y el ministro de Educación de la Nación en algún momento dijo que había que revisar esto del horario tan temprano y demás, todavía no se ha modificado. Es herencia tanto del adoctrinamiento de la Revolución Industrial como de cómo fue adoptado acá de manera local esta cuestión de adoctrinar. Entonces, si tuviéramos que pensar en un concepto para hablar de aquello que nos deja la ley 1420 es homogeneizar a la población, es decir, que sean todos iguales, y que sean todos iguales no quiere decir, no tenemos que darle una connotación positiva, ¿bien? Porque incluso hasta esto de iguales ante la ley también es algo que se puede cuestionar. Que sean todos iguales y principalmente que no cuestionen. Porque el que está ahí adelante, ese maestro dueño del saber, si se quiere, es una traspolación de lo que es la autoridad legal y jurídica que no se cuestiona. ¿Bien? Ahí hay un imaginario social que se constituye. Y la veneración de los símbolos patrios. La bandera, la escarapela y por supuesto, y ahí entran en valoración todos los maestros de música, porque son los que van a enseñar aquellas canciones patrias que los niños van a cantar. ¿Bien? Entonces, ¿podemos encontrar un aspecto positivo? Sí. Hay sectores populares que van a conocer esas primeras letras y números. La educación en la 1420 va a ser de 6 años para primaria, va a ser mixta, pero solamente va a tener alcance de territorios nacionales. Y esto es muy importante decirlo porque territorio nacional en 1884 era capital federal, como la había creado en ese momento, como les dije yo en el video pasado, Roca, todo lo que es el Chaco Austral y parte de Corrientes. Y la Patagonia, perdón, me olvidaba. Y la Patagonia. Todo eso son territorios nacionales. Ahí va a haber escuelas de la 1420. El resto son sistemas provinciales. Entonces, nosotros ahora nos desasnamos un poco de este mito de la ley 1420 como la ley de educación de la nación. No era para toda la nación, porque cada provincia tenía su propio sistema. Bien, ¿cuándo van a empezar justamente a unirse estos sistemas que van a funcionar en paralelo, provinciales y nacionales? Tenemos que esperar a la década del 70, de 1970. Pero en el medio pasaron cosas, como dijo uno. ¿Qué es lo que pasó?
la Ley Laínez de 1905, que viene a ser como el complemento de la 1420, porque ¿qué es lo que propone la Ley Laínez? Aquellas provincias deficitarias, aquellas provincias pobres que no puedan sostener su propio sistema educativo, la nación, el fisco, el tesoro fiscal, financia a estas escuelas bajo un programa que es el mismo, o un plan de estudios que sería el mismo que van a tener los de la Ley 1420. Por lo tanto, en algunas provincias va a haber un sistema mixto de educación, las escuelas fiscales, como se las van a llamar, y las escuelas propias provinciales. Para que eso se unifique, como se los dije, falta un montón. Tienen el artículo que se los voy a compartir ahora de Pablo Pinó sobre la Ley Laínez y sus alcances, para que vean hasta dónde llega, y en realidad esto se termina de consolidar con la Ley Federal de Educación, cuando se le quita a todas las provincias la independencia para poder crear o diseñar sus propios planes de estudios, que tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Digamos, un plan de estudios unificado, pensado desde la nación, pierde de vista a veces las cuestiones propias regionales, ¿sí? Territoriales. Planes de estudios puramente pensados en territorio pierde la perspectiva quizás nacional. Entonces, lo más interesante lo vamos a ver al final con la Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006,